Por lo tanto, el range va a ir desde 1 hasta n menos 1. Si yo a n le paso 7, que sea 7, bueno, va a ir de 7 hasta 7 menos 1, que es 6. Si le paso 6, va a ir hasta 5, como es el caso de acá. El siguiente ciclo es el ciclo while. Un while es distinto a un for. ¿Por qué es distinto? Porque yo en el for puedo especificar la cantidad de iteraciones que quiero hacer. En cambio, yo con un while no puedo especificar la cantidad de veces que se va a iterar el código, sino que puedo establecer una condición que mientras se cumpla esa condición el código se va a ejecutar, y una vez que esa condición no se cumple, se va a dejar de ejecutar el código. En este caso puedo crear una nueva variable que llame contador, la inicializo en 0. Yo acá en el while puedo preguntar si contador es mayor o igual a 10, no, perdón, si es menor o igual a 10, entonces que me imprima el valor de este contador. Bueno, además de imprimir el valor de ese contador, hay que tener en cuenta que a este contador hay que ir incrementándole en 1 en cada iteración, porque si yo no incremento este contador y le doy a ejecutar, voy a hacer un bucle infinito, ya que el contador nunca se estaría modificando, siempre estaría valiendo 0. Por lo tanto, después de imprimir el contador, lo que yo puedo hacer es sumarle 1 a ese contador. Que se escribe así, contador igual, contador más 1, o su forma simplificada, que es con el más igual. Si le doy a ejecutar, puedo ver acá los 10 números partiendo desde el 0 hasta el 10. Bueno, 11 números realmente. Por lo tanto, la diferencia entre el while y el for es que yo acá puedo tener, acá en el for, puedo tener total control de la cantidad de veces que se va a ejecutar el bloque de código que escriba debajo o dentro del for. En cambio, en el while yo no tengo control sobre la cantidad de veces que se va a ejecutar el código, sino que yo puedo establecer una condición por la cual, en base si esa condición es verdadera o falsa, se va a ejecutar o no ese código. Hay que tener en cuenta que acá estamos explicando los fundamentos de la programación, por lo tanto, el código acá es secuencial. Eso quiere decir que se va a ir ejecutando línea a línea. Eso quiere decir que yo... Ezequiel, ¿podrías aumentar el tamaño de la letra por ahí? Porque no se ve muy bien. Sí. Gracias. ¿Se ve mejor? Sí. Bien. Que el código sea secuencial quiere decir que el código se va a ir ejecutando línea a línea. Por lo tanto, a la hora de darle a ejecutar, lo primero que se va a ejecutar va a ser la línea 1, pero en la línea 1 hay un comentario, por lo tanto esto no se va a tener en cuenta. En la línea 2 no hay nada, en la línea 3 se define una variable y se le asigna un valor. Después no pasa más nada hasta la línea 8, donde hay un if, y en base a esta condición se va a ejecutar o este bloque de código o este bloque de código.
Una vez que se termine esa ejecución, el if ya terminó, sigue acá en la línea 13 hasta llegar a la línea 16, donde comienza el for. Acá en la línea 16 se declara la variable i, se inicializa el rango que va a ir de 1 a 5, y la variable i va a tomar el primer valor de ese rango, que va a ser 1. Siguiente a esto se va a ejecutar la línea 17, donde se va a imprimir por pantalla el valor de i. En este caso es el primer 1 que vemos acá en la consola. Seguido a esto, se vuelve a la línea 16 y i va a pasar a valer 2. Bueno, acá ya sigue siendo secuencial el código, pero como estamos dentro de un bucle, el bucle no se va a terminar hasta que no se termine este rango de valores. Por lo tanto, este bucle se va a ejecutar hasta que se llegue al valor de i igual a 5, que es el final del rango. Una vez que se imprime i igual a 5, ahí sí, salimos del bucle y pasamos a la línea 18 hasta llegar a la línea 20, donde se inicializa el contador en 0. Y después de eso pasamos a la línea 22, donde tenemos el while, que va a pasar lo mismo. Mientras la condición sea verdadera, se va a ejecutar este bloque de código, y hasta que esta condición no sea falso, no vamos a salir de este bucle. Eso quiere decir que si el contador nunca lo incremento, voy a tener un bucle que se va a ejecutar indefinidamente. Bien, creo que con esto, bueno, después lo que habría que ver también son las funciones. Que una función se define con la palabra reservada def. Seguido de esto, el nombre de la función. Por ejemplo, la función sumar. Después de especificar el nombre de la función, hay que escribir dos paréntesis que va a ser por donde la función va a recibir parámetros, que en este caso va a recibir número 1 y número 2, dos parámetros, que son los números a sumar. Al finalizar, nunca hay que olvidarse, ya sea en un for, en un while, en un if, o en la definición de una función, los dos puntos, ya que sin los dos puntos no se va a ejecutar esa línea. Bueno, después de definir la función y darle un nombre y recibir los parámetros, hay dos posibilidades que puede tener una función. Puede hacer dos cosas. O hacer un procesamiento interno y no devolver nada, o hacer un procesamiento y devolver algo. En este caso, para esta función, a mí lo que me interesa es que esta función devuelva algo. Ese algo en este caso va a ser la suma de los dos números. ¿Y cómo especifico que yo quiero devolver algo? Bueno, con la palabra reservada return. Seguido de esta palabra, lo que quiero devolver. En este caso, una suma. Esa suma la voy a definir previo al return, que va a ser igual a número 1 más número 2. Puedo hacer esto, primero definir la variable suma y asignarle la suma de las dos variables que recibí como parámetro, y después retornarlo, o directamente retornar la suma hecha